Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Pari. Vamos a hablar ahora sobre el complejo ligamentario de Spring y cómo se puede ver muy bien en ecografía, no sin antes decirles que se suscriban al canal para ver más videos. Recordemos que el complejo ligamentario de Spring, como su nombre lo dice, tiene tres componentes, es complejo y el fascículo superomedial o calcáneo navicular es el más fuerte y se encuentra entre el sustentáculo untal y la región dorsal y medial del navicular o escafoides, ¿no? Tenemos otro componente que es hacia el lado plantar. El fascículo superomedial es medial, como su nombre lo dice, y el componente plantar está formado por dos bandas, la banda oblicua medio plantar y la banda longitudinal inferoplantar. Acá hacia la cara plantar vemos la banda medial y la banda inferior, inferoplantar oblicuo medial. El spring es mucho más grueso, muy fácil de ver en ecografía y en resonancia. Veamos que se va a adherir, se va a insertar, va a dirigirse desde el sustentáculo untali hacia la región dorso-medial del navicular o escafoides. En resonancia hay ciertos cortes que ustedes van a ver que se superponen, pero fácil de diferenciar el fascículo superomedial, que es el más potente. Recordemos que el fascículo superomedial, en realidad todo el complejo de Spring, componente de Spring, ayuda a estabilizar el arco plantar junto con el complejo deltoideo, tibial posterior, fascia plantar, y se ha dado en los últimos artículos una mayor importancia al Spring porque ayuda a estabilizar el arco plantar con un buen componente, un excelente componente de sustentabilidad de la cabeza del astrágalo, ayuda mucho y se le toma mucho en cuenta. De hecho, cuando me piden ecografía, los traumatólogos de tobillo y pie me piden identificar y dime cómo está el spring, incluso posterior a evaluaciones de resonancia, quieren una evaluación dinámica, ¿no? Veamos cómo se veía anteriormente en los artículos más antiguos, en 2008, estábamos viendo el tibial posterior. Recuerden que el spring y el tibial posterior van juntos. Este es el sustentáculo untal y el astrágalo. Estamos viendo parte del spring, pero recordemos que el spring se localiza entre el sustentáculo untal y el navicular. Y vamos a poner el transductor de esta forma y vamos a ver pegado debajo del tendón tibial posterior. Pero si no lo vieron, el spring es este, ¿no? El spring viene del sustentáculo untal y el navicular y podemos ver las tres marcas óseas del sustentáculo untal y del calcáneo, el astrágalo y el navicular, y pegado al tendón tibial posterior va a encontrarse el ligamento de Spring. Acá tenemos otro paciente, sustentáculo untal y navicular astrágalo, y vemos pegado al tibial posterior el ligamento de Spring, que es bastante fácil de ver, no hay que hacer tanta maniobra. Se pone el transductor en horizontal y acá vamos a hacer un videíto de cómo hacer en una maniobra dinámica cuando estamos evaluando el complejo deltoideo. Primero vean la mano y luego vamos a ver el video. ¿Ok? Nuevamente, eh, aquí tenemos el tibial posterior, ¿no? Y vamos bajando, justo cuando esté llegando previo a su inserción, vamos a horizontalizar el transductor y veamos entre el sustentáculo untali y el navicular, el spring. Toda esta zona es el spring, veamos nuevamente. Estamos viendo el complejo tibiotalar posterior del deltoideo, bajamos el transductor y encontramos en horizontal el ligamento de spring, ¿no? Veamos nuevamente cómo se ve el tibial posterior, el navicular, el sustentáculo untal y el complejo ligamentario de Spring, que es una banda gruesa, ancha, ligeramente hipoecogénica. Pero no todo queda ahí. Ecografía es tan buena con los traductores de alta resolución que podemos diferenciar todos los componentes hasta histológicos. Miren, este es el tibial posterior. Teóricamente se creía que es todo esto el spring, pero y que medía más o menos 3.5, 3.6 centímetros. En este último artículo del 2020 separaron la zona deslizante del ligamento de Spring, del fascículo superomedial. Ya hay artículos histológicos de correlación con resonancia, que vamos a ver luego, donde se ha visto que hay un tejido conectivo laxo que separa el tibial posterior del Spring, que les llaman zona deslizante en inglés, y que se puede separar en la ecografía muy bien. Este es el artículo donde detectaron que entre el tibial posterior, que está acá en oscuro, y el complejo, el fascículo superomedial calcáneo navicular, hay un tejido conectivo laxo que los separa y que entre cada uno de estos hay una membrana sinovial. Veamos en la ecografía cómo se puede ver eso. Este es el tibial posterior, este es el sustentáculo untal y este es
navicular o escafoides, y aquí tengo el complejo, el fascículo supraromedial, pero no es todo este espesor. Aquí veo una imagen hipocogénica como un tejido que separa esta zona superficial de la profunda. Este tejido que separa el spring del tibial posterior es el, el tejido tejido conectivo laxo o zona deslizante. Pero no vayamos a tanto detalles para que tengan una noción y sepamos que la ecografía es capaz de llegar a ese detalle. Antes de pasar a ver la patología, ya vimos la técnica de paso a paso. Los invito a mi curso presencial avanzado de miembro inferior, donde vamos a hacer esto. Vamos a hablar de los principales ligamentos del pie, del chopar, vamos a hablar de los ligamentos calcaneonavicular, talonavicular dorsal, todas esas cosas algunas veces misteriosas que pensábamos que no se pueden ver en ecografía, los detalles paso a paso y cómo evaluarlo también junto con la patología. Si no puedes asistir al presencial, puedes participar del virtual. Incluso el virtual va a quedar grabado y si ven mucho después de este video, siempre va a haber cursos virtuales en los que podemos compartir y ustedes pueden hacer sus preguntas, ¿ok? Independientemente de eso, espero que esté gustando de la clase. Veamos cómo se ve la patología del spring. Las lesiones del spring están asociadas a lesiones del tibial posterior, como está engrosado el spring más hipocogénico y heterogéneo, con incremento del flujo al Power Doppler. Recordemos que el flujo incrementado al Power Doppler no siempre es inflamación, puede haber un tejido reparativo que necesite más sangre y vemos cómo las células se acercan a esta zona de lesión y hay un mayor flujo. Veamos un caso nuestro, es una paciente que tiene, si lo ven en la primera imagen, el tibial posterior bastante engrosado, hipervisible, con una pequeña zona de lesión, una tenosinovitis con un desgarro parcial. Y miren qué les parece el spring. Ustedes me van a decir que hay una tenosinovitis, una lesión parcial del tendón tibial posterior y el spring aquí pegado al sustentáculo untal y tiene una pequeña lesión hipocogénica. Está engrosado. Esta paciente también tenía pie plano adquirido. Recordemos que los estabilizadores del arco plantar, junto con el deltoideo, el tibial posterior, la fascia plantar y el spring son muy importantes y las lesiones de estos están asociadas y si encontramos una lesión del ligamento de spring, del fascículo supraromedial, debemos reportarlo al cirujano de tobillo y pie. Muy fácil de ver, ¿verdad? No tenemos que hacer tanta maniobra. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like y de suscribirse al canal, que me ayudan a compartir y a que llegue más personas que les gusta ecografía musculoesquelética como a mí. Y los animo a seguir estudiando y participando y nunca se den por vencido en sus metas. Nos vemos, espero pronto. Estaremos en el MUSOC en Cusco y también en el Congreso CIRME en Argentina en noviembre. Espero verlos allá también a mis amigos, seguidores, alumnos y queridos maestros. Nos estaremos viendo muy pronto, ¿ok? Un abrazo virtual, que estén muy bien. Nos vemos.